¿Por qué sufrimos tanto en estos partidos, estas emociones que tiramos la toalla y bueno, ya perdimos y en el minuto 78 aparece un gol de repente y un corazón que hay que cuidarlo sobre todas las cosas? Y es por eso que hemos invitado al doctor Edmundo Falú, él es cardiólogo. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Bien, muy bien. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Y esto suena es cierto, broma, ¿no? Sí, suena broma, pero... Nosotros acá hacemos un programa con los partidos que se llama Alentando, y yo jodiendo con los partidos de Argentina le cambié el nombre a Infartando. En broma, pero pasa, ¿no? La gente lo sufre realmente. De hecho, hay mayor incidencia de eventos coronarios. Ya lo reportó, creo, la Fundación Favaloro. En consultas y también hubo casos de muerte súbita, sí, en Buenos Aires, de infarto relacionada a un momento de estrés, que creo que la pregunta que todo el mundo hace, ¿tiene relación esto con el infarto? ¿Tiene relación? Sí, totalmente. El estrés mental genera dos problemas en el corazón. Uno es aquellos que ya tienen enfermedad coronaria y que pueden producir una inestabilización de una placa que obstruye la arteria, que por ahí no es una placa obstructiva grave, pero se rompe, forma un coágulo y se tapa la arteria. Ese es el infarto con enfermedad coronaria. El estrés genera inflamación, aumento del cortisol, aumento de la adrenalina, de algunas cosas proinflamatorias que se llaman citoquinas, que actúan a ese nivel, generan inflamación y producen la oclusión de una arteria del corazón y también del cerebro. Tienen la misma fisiopatología. Y el otro es la injuria directa, que se llama síndrome de corazón roto, o nosotros le decimos síndrome de Takotsubo, porque se parece a un jarrón japonés y se llama Takotsubo, que lo he vivido con otros casos, generalmente personas que reciben una mala noticia, una muerte de un familiar, o un divorcio, una separación, una pérdida económica, hacen un cuadro de descarga adrenérgica masiva y eso genera daño directo al corazón, como la miocarditis, como las enfermedades que vimos en el COVID. Sí. Bueno, entonces hay dos señales que le llegan al corazón y no todos estamos preparados para eso. Hay gente que tiene enfermedad coronaria y no sabe que está en una situación de estrés y para colmo tienen hábitos que no son saludables. Por ejemplo, tomar alcohol. El famoso Fernet con coca en Salta, coquea. Claro, estás viendo un partido en esta situación y encima consumiendo, no sé, un asado, a la picada. Una combinación de muchos factores, digamos, que puede pero uno tiene que decirle a esa gente que se miren antes del partido, ¿no? Que se observen cómo están en su peso, cómo se están alimentando. Por ahí comen cualquier porquería durante el partido, porque generalmente se pide pizza o se come mucha picada, y alcohol, y suman eso, el estrés del partido y bueno, y esa idea de juntarse para generar más ansiedad, porque realmente es como una droga, ¿no?, que nos genera este problema. Entonces, primero observarse y darle la dimensión que tiene cada partido, porque más allá de que si ganamos o perdemos, el triunfo es hermoso, por supuesto, pero la derrota también tiene que ser tomada con hidalguía, porque la selección llegó a un punto en donde perder o ganar ya no nos descalifica como un equipo excelente presentado en el Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, no siempre se puede ganar. Total. Y si ganamos mejor, por supuesto que queremos, pero yo el otro día veía una propaganda que es un mensaje subliminal que me preocupa muchísimo, que en un momento el chico dice, bueno, ¿qué? ¿Se cansaron ya? No queremos, o sea, y hace como una, toma una acción un poco llevando a un sentido mucho más nacionalista, que no tiene razón de ser. Claro. Y eso lo capta gente como algo, por ejemplo, hay algo muy doloroso para nosotros, que es la historia de Malvinas, por una guerra mal hecha, en mi opinión, una guerra que nunca tenía que haber ocurrido, pero de todas maneras, ahí murió gente que estuvo en la guerra realmente, que sufrió muchísimo. Y esto no es venganza. No, para nada. Esto es un partido de fútbol entre dos equipos que no tienen nada que ver con esa
con esa acción, ¿no? Sí. Por eso estuvo muy bien Scaloni. Esto es un partido de fútbol, no es algo que tenga que tomarse como una bandera de combate. Sí, hay mucho de el ganar o morir, ¿no? Claro, Dando además, vuelta y eso capaz que, bueno, no lo veo en otros deportes. Argentina e Inglaterra se enfrentan en rugby, Sí. se enfrentan en tenis, se enfrentan en un montón de cosas, Sí, y nadie dice eso, y podemos convivir y más allá de nuestras discrepancias que tenemos, es saber que esto es un deporte y que tenemos que tomarlo con total hidalguía y seriedad. Nada Doctor, más. Eso. y a la hora, ¿no?, hablaba de estas hormonas que se segregan Sí, cuando estamos ante niveles elevados de estrés. sí. Y la verdad que cuando vemos un partido de fútbol de Argentina y de la selección, estos últimos partidos han sido terribles. Sí. Leí por ahí que es como que el cuerpo no diferencia mucho del cuerpo orgánicamente No. entre que está viviendo un partido de fútbol o me estoy muriendo, Claro. literalmente. Claro. está o sea, persiguiendo un león. Claro. El hombre, nosotros, todos los días cuando salimos de nuestra casa, recibimos del ambiente que nos rodea un montón de bombardeos, de una noticia buena, mala, un partido de fútbol, una catástrofe. Sí. Eso genera permanentemente acción hormonal, digamos, de expresión de cortisol y de algunos intermediarios como la adrenalina, noradrenalina, que estimula además el cerebro y la preparan a la persona para el combate. Es lo que dice Fox. O sea, lo preparan para una acción de peligro. Y eso genera riesgo cardiovascular, porque no todos estamos en condiciones de afrontar ese nivel de estrés. Y pasa, por ahí vemos las noticias en todas las franjas etarias, ¿no? O sea, en todas las Sí, edades, sí, porque por por eso ahí uno decía, dice, bueno, estoy joven, no es canchereás, que- te tomás el Yo por eso fernet, te tomás el les sándwich, dije que hay comés el dos sándwich. mecanismos de acción. Una donde hay enfermedad coronaria previa y en otra por una injuria directa, por una sobrecarga de intermediarios que generan inflamación en el corazón y pueden generar una muerte súbita o un infarto con coronarias normales. O sea, no necesariamente tiene que estar tapada una arteria. Claro. Ok. Se puede generar un daño directo por acción de intermediarios, ¿no es cierto? De hormonas y de Y además, doctor, tiene que neurotransmisores. ver con picos también, ¿no? Porque estás 80 minutos estresado, como que no podés vivir, y de la nada hacen un gol y lo gritás tanto, lo festejas quizás exacerbadamente, que en ese pico entre uno y entre ir y volver, te termina generando eso, ¿no? Sí, yo lo he visto, ¿no? Vi un sobrino mío gritar un gol cuando jugó Boca y River, que yo digo se va a morir. Claro, sí, sí. O sea, era un grito de guerra, no era un grito de... Claro, Y hay gente que puede golpear a otro, puede generar, creo que hubo un caso de... Sí, las emociones como a flor de piel y una, Hay una muchos videos de violencia gente que pierde. Se golpeó realmente- la cabeza con un martillo. Mira. Bueno, sí. Hubo un accidente. Pero hace hay unos otro que años. se cayó en Buenos Aires, creo que se subió, Sí. o se tiró al colectivo, estaban los jugadores, y se También, cayó. sí. O esos que pierde, Porque terminan ahí perdiendo y hay rompen una el cuestión televisor. que se llama, que es absolutamente emocional, no racional, es irracional, es una conducta casi animal. Claro. Una conducta donde no podemos ni siquiera elaborar nosotros nuestro pensamiento, ¿por qué hice esto? Claro. O colgarse en un semáforo, yo lo he visto ahí. ¿Y cómo ¿no? hacemos, no? ¿Y cómo hacen? No solamente aquellos, obviamente, pacientes que tienen ya enfermedades cardíacas, que me imagino tienen que tomar una medicación primero que nada. Y el resto, yo digamos que no puedo ver Por el eso yo partido. decía, una de las cosas, cada uno toma, ustedes son más jóvenes que yo, uno a través del tiempo vivió muchos mundiales. Claro. Bueno, en general lo que hay que es darle el valor justo a lo que tiene, que es una competencia hermosa, mundial, pero no va más allá de un premio y nada más. Acá no se pierde ni se gana nada. Claro, es cierto. Más allá de la felicidad o la tristeza que nos dé. Así que la preparación de ese partido es estar hasta hacer un poco de introspección. Bueno, si perdemos, pensar de que uno ya llegó a un punto donde puede pasar eso, que puede ocurrir. Una cosa que es interesante que baja el nivel de estrés es la caminata. Ah, bien, por ahí viene uno que camina como loco Yo hago ahí. eso, a mí me dan ganas de caminar cuando El estoy ejercicio, viendo el partido. tanto previo o posterior, es una muy buena cosa. O sea, ejercicio de caminar, ¿no? Claro. Sí.
Y después tratar de no comer o consumir durante el partido, sino dedicarse a concentrarse a ver el partido y no estar tomando alcohol, fumando, Claro. o sea, tomando conductas que la ponen en riesgo a cualquier persona. ¿no? Y en esta época de mundial, doctor, ¿han aumentado sus consultas o aquellos pacientes que ya tenía En las guardias que... aumentan. Claro, en las guardias. guardias. En las guardias. Sobre todo. Yo hago consulta externa actualmente, no estoy en la guardia del hospital. Pero los pacientes ya que tienen alguna... Pero sí les advierto, le digo que lo que le estoy diciendo a ustedes, Claro, yo creo que que no hay tengan- otra forma, porque digo, tomar un sedante, hay antiinflamatorios, como la colchicina, hay una experiencia muy interesante con el colchicina, hay también un anticuerpo monoclonal que canakinumab, que también se experimentó en otras patologías, pero la colchicina, que es un medicamento ancestral, baja la inflamación, que es el nexo entre el estrés mental y el infarto. Claro. Y esa colchicina bloquea ese mecanismo de inflamación a nivel periférico, como ven para la gota, pero también a nivel cardíaco y en otras afecciones. Claro. No es para que vayan a tomar colchicina. No, claro, no, Pero no, quiere por decir supuesto. que si uno debe preparar, hay algunas personas que tienen enfermedades psiquiátricas, que tienen estrés mental por su patología psiquiátrica, y la colchicina resultó disminuir los eventos cardiovasculares de ese grupo de personas. Es decir, que es interesante como medicamento, ¿no? Pero después la sedación, yo creo que no está de más decirlo, pero bueno, lo Por que las más es acondicionarnos al momento que estamos viviendo, darle la dimensión que corresponde a ese momento y no llevarlo más allá de lo que es, ¿no? Claro, de lo que no. es un partido. Y que lo vemos siempre, ¿no? Ahora en las redes sociales, todo el mundo, ¿no? Un partido para el infarto, porque empezamos con las coincidencias. La palabra que dijo el periodista, los laureles que supimos conseguir. Sí. Ese es el himno nacional. Sí. Y los laureles los conseguimos por la independencia. No tiene nada que ver con un partido de fútbol. Y eso es lo grave. Porque el periodismo también colabora. Por eso es muy importante la actitud de ustedes. La transmisión de qué evento tenemos. Es un evento absolutamente de distracción y de felicidad y de compartir buenos momentos, ¿no es cierto? O sea, no, y que no ya hacerlo... los mismos jugadores, la misma selección lo dijeron, ¿no? Es el entrenador Scaloni, Pobre es un chico. partido de fútbol. Sí, es un partido pero de fútbol, ¿no? El argentino Hay le un suele poner Colo- esa carga simbólica, como sanar esa herida, vengar a... En Colombia hay un jugador que juega en la Argentina que no pudo volver a su país porque tiene amenaza de muerte. Ayrton Campas. Hamilton Campas. Pero Sí, vos sí. sabés que en otro mundial, cuando Colombia era muy poderosa también como Sí. selección, mataron a un jugador. Sí, un apellido Escobar. Sí. O sea, les quiero decir hasta dónde llega la violencia cuando es no racional. Sí, totalmente. Cuando es una conducta absolutamente irracional que no tiene nada que ver con nada. Yo, por ejemplo, puedo decir a qué se enfrenta la Argentina. Y tiene 3 selecciones al frente que son espectaculares. ¿Qué probabilidad de ganar tenemos? Y tenemos probabilidad de ganar, pero tenemos que admitir que los otros no Claro, pueden ganar. pero son menores a las de perder. ¿no? O sea, Bueno, por supuesto. Claro, por Entonces, uno tiene que tener en esa composición que está. Así como ocurre en el rugby, yo tengo que reconocer, por ejemplo, qué sé yo, que Francia, o Nueva Zelanda, o que Australia, o Sudáfrica, son mucho más poderosos que nosotros. Podemos ganarles, sí, pero tenemos altas chances de perder. Y lo admitimos. Sí. ¿no? Pero acá, como ya ganamos, queremos Sí, hay que ir como romper con todo. ¿no? a buscar la cuarta. Bueno, doctor, Queremos seguir. qué importante, ¿no? También esto de cuidarse para ver los partidos y bueno, Y para no pasarla tan mal, ¿no? Vos decías algo Sí. de un periodista que decía que sería una falta de respeto comparar esto con la época de Malvinas. El doctor nos Claro. contaba que él fue voluntario médico en la guerra. Me anoté como voluntario, yo estaba en el hospital Argerich y pasaron lista quién quería ir a Malvinas. Yo era papá, recién había nacido mi hija en enero y fue en abril esto, del año 82. Y yo me anoté. Mi mujer quería morir, porque yo me anoté pensando que nadie dimensiona lo que es una guerra. Claro. Por eso le digo la importancia. Yo veo pueblos que están sufriendo la guerra como Ucrania o Rusia e Irán, el Medio Oriente, la tragedia de Venezuela con los terremotos y previo el ataque que tuvo también. Ahí, en esa situación, estamos poniendo en riesgo nuestra soberanía, nuestra patria.
en esos, ahí vale la pena ponerse el uniforme y luchar, ¿no es cierto? Por lo que uno cree. Pero esto es un juego. Es cierto. Entonces, le tiene que dar la dimensión que corresponde. Bien. Yo fui un voluntario que no sospechaba lo que podía pasar. Claro. Yo creo que me hubiese cambiado la vida para siempre. Solo pensar que lo bombardeaban día y noche a los chicos y a tener en el hospital de Malvinas a gente con lesiones de diversa índole, sufrir el frío, no poder dormir, el estrés postraumático que sufrieron después con suicidio y demás. Uno no dimensiona lo que es una guerra, lo que es un combate. Esto no es un combate, esto es un partido de fútbol. Es cierto, y hay que divertirse. Hay que disfrutarlo. Y también hay que cuidar el corazón, sobre todo. Nunca está de más una consulta al doctor, al médico. Sí, así es, chicos. Sobre todas las cosas. Queremos agradecerle, doctor. Muchas gracias. Bueno, querido, gracias por invitarme. Espero haber sido claro. No, sí, por supuesto. Un honor tenerlo en nuestro programa. Muchas gracias.